11:46, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Gracias por interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB. De inmediato le damos la bienvenida a Cristian Euskadi, meteorólogo, consultor en sistemas de alerta temprana y docente de posgrado, y nos acompaña desde Colombia para abordar lo que está sucediendo en este momento con respecto a la crisis climática y cómo hemos estado viendo distintos focos que nos explican además el impacto que tiene el cambio climático. Buenos días, Cristian, y muchísimas gracias por acompañarnos. Trina, muy buenos días. Un cordial saludo allí para ustedes y para todos los que nos ven en este momento. Muchas gracias por la invitación. Cristian, ¿cómo podemos explicarle a la audiencia que nos está acompañando a través de las pantallas de Globovisión lo que está sucediendo en el Mediterráneo, el hemisferio norte en general, con respecto a estas olas de calor? ¿Cómo es que julio se convierte además, o lo que podría convertirse en el mes más cálido jamás registrado? Y cómo, por ejemplo, se están viviendo olas de calor, pero también llega un tifón a China. Lo mismo está sucediendo en Italia, donde hay tormentas y olas de calor. ¿Cómo podemos explicarle esto a la audiencia? Bueno, en primera instancia, digamos que hay unos efectos del cambio climático. Esos efectos del cambio climático están asociados a un aumento de temperatura, en segunda instancia a tener un cambio en los patrones de precipitación, y el tercer efecto del cambio climático es básicamente esos eventos extremos, esas lluvias fuertes de corta duración que detonan eventos súbitos y torrenciales como los que vemos en muchas partes del mundo. Pero adicionalmente, digamos que esa situación climática pues genera unos impactos, y dentro de esos impactos pues lógicamente empiezan a aparecer todo lo que son los incendios forestales, el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar y demás. En este momento tenemos esa condición asociada a cambio climático cada vez mayor. La tendencia al aumento de temperatura cada vez es más alta, como se ha venido señalando en diversos ámbitos durante los últimos días, y de manera particular por la Organización Meteorológica Mundial y por Naciones Unidas. Estaríamos en este momento, dentro de los próximos 5 años, a superar ese 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, que fue lo que se proyectó como meta a no llegar a ese punto en el Acuerdo de París en el 2015, ¿cierto? Ya lo que se está hablando es de que podemos llegar en estos próximos 5 años a estar ya sobre ese valor. Adicionalmente, se habla de que podemos estar dentro de los próximos 5 años, básicamente los 5 años que podrían ser de condiciones más cálidas a nivel de temperatura a nivel mundial. Y claro, esas temperaturas de momento pueden ser más altos en unas zonas del mundo a otras. En este momento las temperaturas son bastante altas en el norte de África, en diversas zonas de Asia, en algunas zonas de Europa también. Asimismo, para América, digamos que se vienen señalando temperaturas por encima de lo normal, y lógicamente esa condición de aumento de temperaturas pues finalmente condiciona todo el ciclo hidrológico, y en esa medida pues vemos cómo aparecen entonces más esos tifones o esos ciclones tropicales en un momento dado. El Atlántico está muy cálido, una condición muy atípica, de manera particular cuando hay un fenómeno del Niño. Nosotros está siendo un fenómeno del Niño, un fenómeno de variabilidad climática, no de cambio climático, un fenómeno que se presenta entre años, está sumando a esa condición asociada a ese efecto de cambio climático de aumento de temperatura. Normalmente un fenómeno del Niño implica un calentamiento del Océano Pacífico tropical, que sumado a esa condición de calentamiento que se viene dando de manera progresiva, como ya lo señalo, pues está dando lugar a que tengamos dos efectos allí: que esa condición en el océano sea más alta, y digamos que adicional a lo que está sucediendo en el Pacífico, en el Atlántico también se ha venido calentando de manera significativa durante los últimos meses, insisto, con una condición totalmente atípica, y esto pues está dando lugar a que tengamos una mayor propensión a esos fenómenos meteorológicos, como lo son los tifones y como lo son los ciclones tropicales, ¿no? Cristian, y me parece muy importante que podamos destacar también la responsabilidad que tiene la actividad humana con respecto al calentamiento global, y cómo uno desde su individualidad puede también hacer frente al calentamiento global.
Correcto, es una pregunta muy buena porque al final digamos que siempre asociamos esa condición de calentamiento al efecto invernadero, ¿cierto? Un efecto invernadero que se ha visto exacerbado por todas esas emisiones a partir de todos esos procesos industriales, y en esa medida las grandes potencias son las de mayor contribución a esos volúmenes de gases de efecto invernadero. Sin embargo, esa acción del hombre está dando lugar a que apoye y aporte de manera significativa no solamente a los efectos de aumento de temperaturas, a lluvias torrenciales, sino adicionalmente a que cambie el ciclo hidrológico en muchas zonas del mundo. De manera particular la deforestación. La deforestación que finalmente, digamos, contribuye no solamente a perder esos sumideros de carbono, sino a su vez liberar todo ese carbono que está depositado en ellos. Entonces, digamos que contribuye en doble vía a que tengamos una mayor cantidad de efecto invernadero, y en esa medida que el calentamiento sea más significativo. Entonces, el reducir la deforestación será un elemento significativo frente al cambio climático, pero a su vez el uso de la tierra, que finalmente ha venido cambiando en diferentes partes del mundo y que, digamos, contribuye de forma significativa, especialmente en la ganadería, en términos de aumento de emisión de metano, que también contribuye a estos efectos de gases de efecto invernadero. Otro aspecto allí adicional, el manejo del agua. Ese manejo del agua que debemos seguir haciendo de forma muy significativa, con ese uso racional y eficiente del recurso hídrico y lógicamente de todos nuestros ecosistemas, porque al final esta preservación pues dará lugar a que tengamos una mayor respuesta frente a esos efectos generales de cambio climático. Y además importantísimo el papel que puedan tomar distintos gobiernos. Vemos también que Europa ha tomado esa batuta en gran medida, pero también es el continente que podría ser el más afectado por los estragos del cambio climático. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Seguiremos atentos a lo que está sucediendo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre muy atentos a participar allí con ustedes. Un abrazo.